Y si te dijera que una profecía está a punto de cumplirse este mismo mes y que no estás preparado, las Escrituras han advertido repetidamente sobre señales que preceden a tiempos decisivos. En Amós 3:7 leemos: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esta declaración nos abre los ojos. Nada sucede por casualidad cuando se trata del plan de Dios. Cada evento, cada fecha, cada advertencia tiene un propósito divino. Hoy profundizaremos en una advertencia espiritual que muchos han ignorado, pero que según las señales se manifestará en abril. Revelaremos lo que la Biblia dice sobre este tipo de revelaciones, cómo discernir su veracidad y qué pasos tomar para no ser sorprendidos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Algunos meses parecen pasar desapercibidos, como si fueran solo páginas más en el calendario. Pero hay momentos específicos en los que el cielo parece inclinarse sobre la tierra, donde el tiempo se convierte en un escenario divino, y los días llevan consigo un peso espiritual imposible de ignorar. Abril no es simplemente el cuarto mes del año. En muchas ocasiones ha sido testigo de manifestaciones divinas, juicios inminentes y llamados urgentes al arrepentimiento. Y si este abril estuviera marcado por Dios para algo que aún no hemos comprendido, y si una profecía terrible estuviera por cumplirse, y este fuera el último aviso antes de que suceda, la Biblia está llena de fechas cargadas de propósito. En el calendario hebreo, abril suele coincidir con el mes de Nisán, uno de los meses más importantes en la historia espiritual de la humanidad. Fue en Nisán cuando Dios sacó a Israel de Egipto, rompiendo las cadenas de siglos de esclavitud. Fue también en este mes cuando Jesús, el Cordero sin mancha, fue entregado como sacrificio por nuestros pecados. Podría ser que abril siga siendo un mes donde Dios mueve piezas decisivas en su plan eterno. En Éxodo 12:2, Dios declara: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. No es una declaración arbitraria. Es un anuncio solemne de que el tiempo tal como lo entendemos puede ser reiniciado, reordenado y consagrado cuando el cielo decide intervenir. Cuando miramos el patrón de las Escrituras, encontramos que muchas de las intervenciones más poderosas de Dios no fueron improvisadas, sino anunciadas con tiempo. Antes del diluvio, Noé recibió instrucciones específicas para construir el arca. Génesis 6:13 dice: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pero antes del juicio vino la advertencia. Antes del cumplimiento vino el tiempo de preparación. El diluvio no llegó como una sorpresa para quienes escucharon la voz de Dios, sino como confirmación de lo que habían ignorado. En este mismo espíritu, cuando sentimos una urgencia espiritual específica en torno a un mes como abril, no podemos descartarla como coincidencia. Debemos prestar atención. En la historia bíblica, las fechas no son solo datos históricos, son portales espirituales. Cuando Dios escoge actuar, escoge también el momento. Y cuando ese momento se acerca, siempre hay señales. En los tiempos de Moisés, cada plaga que cayó sobre Egipto fue una señal progresiva de que el juicio final estaba por llegar. La última plaga, la muerte de los primogénitos, ocurrió precisamente cuando el pueblo de Israel fue instruido a celebrar la primera Pascua, un evento profundamente espiritual que desde entonces se repite cada año en abril. La sangre en los dinteles de las puertas no era solo un acto simbólico, era una marca de protección divina. Éxodo 12:13 lo deja claro: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Abril no solo fue el mes de liberación,
También fue el mes de advertencia, el mes donde la obediencia marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy muchos se sienten inquietos sin saber por qué. Sueños extraños, urgencias repentinas de orar, percepciones espirituales más agudas. Tal vez han visto noticias que los dejan con un peso en el pecho, o han tenido conversaciones que parecen guiadas por algo más grande que la casualidad. No es raro que en tiempos como estos el Espíritu Santo comience a despertar a los que deben oír. Joel 2:28 profetiza: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Estos no son recursos dramáticos para emocionar a las masas. Son señales activas del cielo que indican que el tiempo está por cambiar. Abril históricamente también ha sido escenario de movimientos de gran impacto espiritual y mundial. Muchos avivamientos han comenzado en este mes y no pocos juicios también. Basta mirar algunos eventos proféticos recientes y su conexión con esta temporada para notar un patrón. Es como si cada año, en abril, se abriera una puerta de decisión: regresar al corazón de Dios o continuar alejándose hasta que se derrame el juicio. En el libro de Jeremías, capítulo 25, Dios le habla al profeta para que proclame juicio sobre las naciones. He aquí, yo comienzo a hacer mal en la ciudad que es llamada por mi nombre, y vosotros seréis absueltos, no seréis absueltos. Porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. El juicio comienza por la casa de Dios, pero no termina ahí. Comienza en el tiempo de misericordia, pero culmina cuando se agota el tiempo de advertencia. Este patrón divino no es nuevo. Lo que cambia es nuestra disposición para escucharlo. A lo largo de los siglos, generaciones enteras han ignorado las señales del cielo porque estaban demasiado ocupadas con los asuntos de la tierra. En los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba, sin sospechar que sus días estaban contados. Jesús mismo advirtió que los tiempos finales serían similares. En Mateo 24, 37, 39, dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No entendieron hasta que fue demasiado tarde. Hoy el llamado es claro: abrir los ojos espirituales. Abril está aquí. Y si algo está por suceder, si una profecía terrible está en la antesala del cumplimiento, el pueblo de Dios no puede permanecer dormido. Este es el tiempo de buscar, de orar, de vigilar. Es tiempo de examinar el corazón y preguntar con sinceridad: Señor, ¿estoy listo? ¿Estoy caminando contigo o simplemente sobreviviendo en mis propios planes? No hay peor ceguera que la de quien no quiere ver, ni mayor peligro que el de ignorar una advertencia que viene directamente del cielo. La Biblia nos muestra que Dios nunca actúa sin primero revelar. Lo hace por amor, lo hace para salvar, no para condenar. Pero también deja claro que llega un momento en que las advertencias se detienen y la acción comienza. En el libro de Ezequiel, capítulo 33, Dios establece una imagen poderosa, la del atalaya, el vigía que debe alertar al pueblo del peligro inminente. Si el atalaya viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo, y no se apercibiere, su sangre será sobre él. Pero el que avisare y se preparare, salvará su vida. Ezequiel 33, 3, 5. Y si este mensaje, esta advertencia para abril, fuera precisamente el sonido de esa trompeta espiritual. Hay personas que han tenido sueños recientemente con catástrofes, con tinieblas, con juicios,
y han sentido una carga inexplicable por advertir a los demás. Otros han sentido la necesidad de apartarse del ruido, de ayunar, de limpiar su vida. Tal vez tú mismo has sentido esa urgencia sin comprender de dónde viene. No lo ignores. Es muy probable que el Espíritu Santo te esté llamando a prepararte para algo mayor. No porque venga destrucción sin sentido, sino porque en medio de ella Dios quiere levantar a los que escuchan, proteger a los obedientes y posicionar a sus escogidos para cumplir una misión clave en este tiempo. En todas las generaciones, Dios ha levantado hombres y mujeres que, aunque incomprendidos, se atrevieron a hablar cuando nadie quería oír. Jeremías lloraba por el pueblo, siendo rechazado por advertir lo que Dios le mostraba. Jonás, a regañadientes, anunció el juicio sobre Nínive, y el pueblo se arrepintió y fue salvado. Isaías, Ezequiel, Daniel, todos ellos vieron cosas terribles que aún no habían sucedido, y sus palabras se convirtieron en esperanza para quienes las tomaron en serio. El libro de Amós lo dice con fuerza. ¿Acaso no hará nada el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos los profetas? Amós 3:7. Esta revelación no siempre viene en voz alta, a veces viene en susurros, en urgencias del alma, en llamadas espirituales que no se pueden explicar, solo obedecer. La pregunta que debemos hacernos hoy no es ¿será verdad?, sino ¿y si lo es? Porque si lo es, entonces abril no puede pasar como otro mes más. Si lo es, entonces estamos ante una ventana de misericordia que pronto podría cerrarse. Y si lo es, entonces quienes escuchen ahora serán los que lideren después. No temas la advertencia, teme no estar preparado cuando llegue el cumplimiento. Dios está levantando un remanente que no será sorprendido por la oscuridad, porque habrá estado en la luz. Un pueblo que ha velado, que ha permanecido firme, que ha limpiado su lámpara y tiene aceite suficiente para enfrentar la noche. Abril puede ser el principio de algo que transforme naciones, que sacuda iglesias, que sacuda tu propia vida. No como un castigo aleatorio, sino como una activación divina, un reinicio, un llamado a alinearse con la voluntad de Dios de manera radical. El mundo necesita personas que no solo crean, sino que estén preparadas. Hombres y mujeres que reconozcan las estaciones espirituales y actúen conforme a ellas. El tiempo del silencio ha terminado. La voz de Dios está resonando y tú estás siendo llamado a escucharla. Cuando hablamos de profecías que anuncian juicios, la mayoría de las personas tiende a enfocarse únicamente en el castigo. Pero quien conoce el corazón de Dios entiende que detrás de toda profecía de advertencia, por más terrible que parezca, se esconde un llamado profundo a la misericordia. No hay en la Escritura ninguna manifestación del juicio divino que no haya estado precedida por una voz que clamó con insistencia, que rogó al pueblo que se volviera, que suplicó arrepentimiento. La profecía no es una sentencia sellada, es una última puerta abierta antes del cierre definitivo. Y esa es precisamente la dimensión espiritual que muchos han ignorado al recibir advertencias relacionadas con el mes de abril. Dios no actúa como un juez que castiga por impulso. Él revela con antelación lo que está por venir, precisamente porque desea evitar que el hombre sufra las consecuencias de su propio alejamiento. En el libro de Ezequiel, el Señor declara con una solemnidad que no deja espacio a dudas. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío?, declara el Señor. No quiero más bien que se arrepienta de su conducta y que viva. Ezequiel 18:23. Esta es la esencia misma de la profecía, un clamor por redención, un mensaje urgente que busca despertar corazones antes de que el tiempo se agote. Cada vez que una advertencia es pronunciada, es porque aún queda esperanza, pero el tiempo para responder no es eterno. Dios levantó profetas a lo largo de toda la historia de Israel, no porque amara el juicio, sino porque amaba al pueblo. Isaías, Jeremías, Joel, Oseas, todos fueron instrumentos del Espíritu para alertar al pueblo sobre el desastre que se acercaba.
pero más que mensajeros del castigo, eran heraldos de misericordia. En sus voces había dolor, compasión y una súplica constante: regresen. En Joel 2:12-13, el Señor lo expresa con claridad: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Esta es la clave que transforma una profecía de destrucción en un camino de restauración. Cuando el Señor habló a Nínive a través de Jonás, no les estaba condenando sin remedio. Les estaba entregando la oportunidad de cambiar su destino. Y lo sorprendente no fue que el juicio fuera anunciado, sino que el pueblo oyó, creyó y se volvió a Dios. El libro de Jonás, capítulo 3, registra una de las respuestas más impactantes en la historia bíblica. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Incluso el rey se levantó de su trono, se despojó de su manto y se humilló delante del Señor. Este acto de arrepentimiento colectivo detuvo el juicio. La profecía fue real, el peligro inminente, pero la misericordia de Dios fue aún más poderosa. Jonás 3:10 lo confirma: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Este principio sigue vigente. No hay profecía tan terrible que no pueda ser detenida por un pueblo que decide volver su rostro a Dios. Sin embargo, la Escritura también muestra el otro lado. Cuando el pueblo endurece su corazón, la advertencia se convierte en cumplimiento. En los días de Jeremías, el pueblo de Judá fue advertido en numerosas ocasiones sobre la inminente destrucción de Jerusalén. El profeta lloraba mientras proclamaba el mensaje de Dios, pero no escucharon, no creyeron, no se humillaron. En Jeremías 25:4-7, el Señor resume su doloroso lamento: os he enviado a todos mis siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no habéis escuchado, ni habéis inclinado vuestro oído para oír. Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que os dio Jehová. Pero no me habéis oído, dice Jehová. El juicio no llegó de repente, fue la consecuencia de años de rechazo a la misericordia. Este patrón se repite una y otra vez. Primero la advertencia, luego el llamado, después la espera y por último el cumplimiento. La pregunta que debemos hacernos al escuchar una profecía sobre abril no es si es demasiado dura, sino si aún estamos a tiempo de responder. Porque si el Señor está hablando, es porque su gracia todavía está extendida. Pero como en los tiempos de Israel, esa ventana puede cerrarse. En 2 Crónicas 36, 15, 16, se describe de forma dolorosa cómo el pueblo ignoró los últimos llamados. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, y burlaban de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Esa última frase es una de las más estremecedoras de toda la Escritura. No hubo ya remedio. Las profecías terribles que tienen como marco un tiempo específico, como lo es este mes, deben ser tomadas con sobriedad espiritual, no para entrar en pánico, sino para entrar en presencia, no para alimentar el temor, sino para despertar a la acción. Porque incluso si el juicio es inminente, Dios sigue buscando intercesores. En Ezequiel 22:30 el Señor dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esta declaración no muestra un Dios impaciente por castigar,
sino un padre que detuvo su mano esperando que alguien intercediera. El juicio vino solo porque no hubo quien se levantara. El peso del silencio fue más fuerte que el clamor de la intercesión. Cuando escuchamos que algo grave puede suceder en un tiempo específico como abril, debemos recordar que no es la oscuridad la que gana, sino la luz que no fue encendida. La profecía nunca viene para satisfacer la curiosidad espiritual, sino para movilizar al pueblo. Es un instrumento de Dios para sacudir la indiferencia, para romper la tibieza, para hacer volver al primer amor. La advertencia es un acto de amor disfrazado de urgencia. No hay mayor misericordia que una verdad dicha a tiempo, y este es el tiempo. El carácter de Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios que lloró sobre Jerusalén a través de los labios de Jesús. En Lucas 19, 41, 42 dice la Escritura: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús lloró, no porque el juicio fuera injusto, sino porque el pueblo no reconoció el tiempo de su visitación. Se les había dado la oportunidad de evitar el desastre, pero estaban demasiado distraídos para entenderlo. No supieron discernir el momento. Y lo mismo puede pasar hoy si no afinamos nuestros oídos espirituales. El Espíritu Santo no cesa de hablar. Está llamando a sus hijos a velar, a orar, a buscar. En Apocalipsis 3:20, Jesús hace una declaración poderosa: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Este llamado sigue vigente. Y si en este mes hay un llamado urgente, es porque Él está tocando puertas con insistencia. Lo hace antes de la tormenta, antes del quebranto, antes de que la oportunidad se extinga. Cada advertencia profética es una puerta que se abre brevemente para que los que escuchan puedan entrar en la cobertura divina. Pero una vez cerrada, nadie puede forzar su entrada. Hay una realidad que no puede ser ignorada. El juicio no cae sobre una tierra sin haber sido anunciada. Y si ha sido anunciada, entonces no estamos a merced del destino, sino llamados a responder con fe, con arrepentimiento, con fervor. Si este abril está marcado por una profecía que habla de una sacudida, entonces el mensaje más urgente no es el de destrucción, sino el de preparación. Porque aquellos que se refugien en Dios no serán alcanzados por la misma medida que los que lo ignoraron. Salmo 91, 1, 4. Lo dice con claridad: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Esta promesa no es para los indiferentes, es para los que escuchan y responden. Si Dios está llamando a su pueblo en abril con un mensaje fuerte, no es para provocar desesperanza, sino para recordar que aún estamos bajo la cobertura de su gracia. La advertencia más dura siempre contiene una esperanza implícita, la de que el pueblo se humille, clame y sea restaurado. El objetivo del juicio es detener el pecado, pero el propósito de la advertencia es restaurar el corazón. Por eso, cuando se habla de profecías terribles, no se está hablando solo de castigos. Se está hablando de un Dios que todavía extiende su mano. El juicio puede estar cerca. La sacudida puede ser real. Abril puede ser el escenario de algo que nadie espera. Pero más grande que el temor es la oportunidad. Y más fuerte que la amenaza es el llamado. Porque el mismo Dios que advirtió a Nínive es el que hoy habla a través de sus siervos. Y si Él está hablando, es porque aún quiere salvar, aún quiere restaurar, aún quiere actuar con misericordia. El tiempo no ha terminado, pero tampoco durará para siempre.
Este puede ser el mes que defina el rumbo de muchos. Este puede ser el momento en el que una advertencia se transforme en salvación si se responde con humildad. El juicio no es el fin, el juicio es el umbral. Y quienes se humillen delante de Dios lo cruzarán no con temor, sino con propósito. Porque cuando Dios habla fuerte es porque está a punto de actuar con poder. Y solo aquellos que lo escuchen sabrán cómo caminar en medio de lo que vendrá. Cuando una profecía comienza a cumplirse, no lo hace con estruendo inmediato, ni con señales espectaculares al estilo de una tormenta repentina. Suele manifestarse primero en los detalles que parecen insignificantes, en los movimientos sutiles de la historia, en los cambios silenciosos del clima espiritual que muchos ignoran por estar demasiado ocupados en los asuntos cotidianos. Pero aquellos que han afinado su oído a la voz de Dios y sus ojos a los patrones del cielo, pueden percibir que algo está tomando forma. En el caso de Abril, esa percepción se vuelve más intensa, como si las piezas estuvieran cayendo una a una en un tablero ya dispuesto desde la eternidad. No se trata de sensacionalismo ni de superstición. Es la seriedad con la que el Espíritu Santo confirma que las señales están frente a nosotros, y quien no las discierne simplemente ha cerrado los ojos espirituales. Las señales de una palabra profética en desarrollo no siempre se presentan en forma de eventos escandalosos. La palabra de Dios nos enseña que Él se manifiesta también en la calma, en lo aparentemente normal que esconde lo sobrenatural. En 1 Reyes 19, 11, 12, el profeta Elías espera encontrarse con Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego, pero no estaba allí. Dios se manifestó en un silbo apacible y delicado. Esta es una lección vital para quien busca entender lo que está ocurriendo ahora. Muchos están esperando algo gigantesco para recién entonces reaccionar, sin entender que ya está ocurriendo algo espiritual profundo, pero silencioso, que marcará un antes y un después. No ver las señales no significa que no estén. Significa que el corazón no está preparado para reconocerlas. Lo que sucede en el mundo no debe interpretarse de forma aislada, porque todo evento que sacude naciones tiene un eco en el plano espiritual. Jesús reprendió a los fariseos por no saber discernir los tiempos. En Mateo 16:3 les dijo: sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Esa declaración sigue vigente. Nos encontramos ante una generación saturada de información, pero pobre en discernimiento. Hay crisis que no se pueden explicar desde la lógica. Hay conmociones que no responden a causas visibles. Y hay sacudidas que anuncian algo más grande que lo que las estadísticas pueden proyectar. Lo que muchos están llamando coincidencia es en realidad alineación profética. Cuando observamos los eventos que están ocurriendo este mismo abril y los analizamos a la luz de las Escrituras, hay un patrón que no puede ser ignorado. La aceleración de ciertas crisis políticas, el colapso de estructuras económicas que parecían firmes, los desastres naturales en lugares que antes se creían inmunes, y un aumento global de la violencia y la confusión moral, no son incidentes desconectados. Son parte de un reloj espiritual que marca que algo está a punto de irrumpir. No hay nación en la tierra que esté completamente en paz. No hay sistema que permanezca intacto. Y no hay institución que no esté siendo probada. Todo lo que puede ser sacudido, será sacudido. Como está escrito en Hebreos 12, 26, 27. Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, para que queden las cosas inconmovibles. La confusión de muchos no es por falta de señales, sino por falta de preparación. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús qué señales precederían al fin, Él no habló de un único gran evento, sino de una serie de acontecimientos que debían interpretarse en conjunto. En Mateo 24 menciona guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares.
pero aclara que todo esto sería solo el principio de dolores. Si esto es solo el principio, entonces es un error pensar que el juicio vendrá de forma repentina y aislada. Viene en oleadas, y cuando una advertencia señala un mes como abril, lo hace porque en el mundo espiritual ese mes ya ha sido escogido como punto de inflexión. Lo que se ve en la superficie es solo la sombra de lo que ya está ocurriendo en el plano eterno. Hay algo aún más profundo que debe ser entendido. Las señales no son únicamente externas, también ocurren dentro del corazón humano. Muchos están experimentando un despertar espiritual que no pueden explicar, una urgencia de orar más, de consagrarse más, de apartarse de ambientes que antes toleraban. No es una moda, es una preparación silenciosa para una intervención divina. Cuando el Espíritu comienza a incomodar a los hijos de Dios, no lo hace sin razón. Es un indicio de que algo se acerca, algo que requerirá corazones fortalecidos y mentes renovadas. Romanos 13:11 dice: conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este despertar no es emocional, es espiritual y se manifiesta justo antes de que el cumplimiento llegue. En la Biblia, Dios utiliza elementos naturales para anunciar lo espiritual. Las plagas en Egipto, el oscurecimiento del sol en la crucifixión, el temblor de tierra cuando el velo del templo se rasgó. Todo tenía una doble dimensión. Lo físico no era el mensaje, era el eco de lo que Dios estaba declarando en el cielo. Hoy también hay señales naturales que anuncian cambios mayores. La tierra está gimiendo. Romanos 8:22 lo confirma. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Cada terremoto, cada tormenta inusual, cada alteración del orden natural es un grito de advertencia. Y si la creación lo está anunciando, los hijos de Dios no pueden permanecer indiferentes. El cielo y la tierra están hablando, pero solo los que han afinado su oído a la frecuencia de Dios podrán entender lo que realmente está sucediendo. En Apocalipsis 2:7 se repite una y otra vez: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta no es una sugerencia, es una instrucción urgente. Porque cuando el Espíritu habla, no lo hace para entretener, habla para preparar. Y cuando hay un llamado como el que hemos recibido respecto a abril, lo que está en juego no es una predicción, sino una preparación. El Señor no revela detalles para alimentar el morbo espiritual. Él habla con precisión para posicionar a su pueblo en el lugar correcto, en el momento exacto. Muchos han sentido que algo está cambiando, pero no saben cómo nombrarlo. Otros lo han visto reflejado en sueños, en visiones, en una carga inusual que no proviene de las circunstancias, sino del Espíritu. Esta sincronización espiritual no es casualidad. El libro de Daniel muestra cómo Dios revela el futuro a través de sueños, y cómo aquellos sueños no solo eran mensajes personales, sino claves proféticas para reinos enteros. En Daniel 2:28, el profeta declara: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Si el Señor reveló lo que vendría a un rey pagano, ¿cuánto más lo hará con sus hijos en este tiempo? Los hijos de Dios no caminan por lo que ven, sino por lo que creen. Pero cuando lo que creen empieza a coincidir con lo que ven, es porque la fe ha madurado lo suficiente para interpretar la realidad a la luz del reino. Abril ha sido señalado no por casualidad, sino porque el cielo lo ha puesto en una balanza. El libro de Daniel habla de un juicio sobre Babilonia que fue escrito literalmente en una pared: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. En Daniel 5:27 se traduce: Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Esa palabra fue liberada mientras todos celebraban, mientras nadie creía que algo podría interrumpir su fiesta.
Y sin embargo, esa misma noche, el reino cayó. No hay advertencia sin razón. Si abril ha sido señalado como un tiempo de cumplimiento, entonces también ha sido asignado como un tiempo de vigilancia. El centinela no espera que el enemigo esté a la puerta para empezar a mirar. Su deber es mantenerse alerta mientras todos duermen. Dios está despertando a sus centinelas en este tiempo, no para crear alarma, sino para encender la luz. Porque quienes llevan la lámpara no tienen miedo de la noche. Saben que su tarea es mantener la llama encendida hasta que amanezca. La razón por la que muchos no ven lo que está ocurriendo es porque su enfoque ha sido desviado. Están mirando lo que el mundo les muestra, no lo que el cielo está revelando. Colosenses 3:2 lo expresa claramente. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El discernimiento espiritual no nace de la observación natural, sino de la comunión constante con Dios. Y esa comunión está siendo restaurada en quienes entienden que abril no es un mes más, sino un llamado divino a estar firmes. El cielo está hablando, y solo quienes han purificado su mirada podrán interpretar correctamente lo que está ocurriendo. No se trata de un evento aislado, sino de una secuencia orquestada desde el trono de Dios. Cada señal, cada movimiento, cada sensación espiritual que se intensifica en estos días es parte de un plan mayor. No será comprendido por todos, pero será confirmado a aquellos que han aprendido a confiar más en la voz de Dios que en las circunstancias del entorno. El Espíritu Santo no ha dejado de guiar a su pueblo, y quienes estén atentos no solo sabrán que algo viene, sino que sabrán cómo posicionarse. Cuando el Señor habla, el mundo tiembla, pero el corazón del justo se fortalece, porque sabe que aunque vengan cambios, aunque todo sea removido, Él está firme sobre la roca. Y esa seguridad es la que debemos tener ahora. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de tener la certeza de que si Dios lo anunció, es porque ha provisto el camino. Y si ha provisto el camino, entonces este es el momento de caminar en obediencia. Las señales están aquí. El tiempo está señalado. La palabra ha sido dada. Quien tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu está diciendo en este preciso momento. Porque cuando se cumpla lo que fue anunciado, no será sorpresa para los que velaban. Será confirmación para los que creyeron. Hay momentos en los que la profecía ya no habla al mundo en general, sino que se vuelve personal. Deja de ser una advertencia dirigida a las naciones y comienza a resonar directamente en el corazón del individuo. Eso es lo que sucede cuando Dios permite que una palabra como esta, terrible, precisa, marcada en el calendario espiritual para abril, te atraviese con una claridad que no puedes explicar. Algo te inquieta, algo te llama, algo te sacude desde dentro, como si tu espíritu respondiera antes de que tu mente lo comprenda. No necesitas que nadie te convenza, lo sientes, y ese sentir no es casualidad, es señal. Lo que está ocurriendo no es para que lo veas pasar como espectador, sino para que reconozcas que estás en el centro del mensaje. En las Escrituras, Dios nunca habló por hablar. Cada palabra suya tenía un destinatario, aunque a veces ese destinatario estuviera dormido, distraído o alejado. Cuando Dios habló a Samuel por primera vez, lo hizo con insistencia. Samuel escuchaba, pero no comprendía. No porque no pudiera oír, sino porque aún no sabía que esa voz era para él. Fue necesario que el llamado se repitiera. Y cuando finalmente dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Primero Samuel 3:10. El cielo comenzó a descargar lo que estaba contenido para él desde antes de su nacimiento. De la misma manera, cuando el Señor habla hoy, no lo hace con generalidades. Él llama por nombre. Él señala con precisión. Él revela con dirección personal. Si estás escuchando esta palabra, no es por accidente. Es porque ha llegado tu hora de decir: habla, Señor. Muchas veces las personas se sienten desconectadas de las advertencias proféticas
porque piensan que están destinadas a otros, a líderes, a naciones, a aquellos que están más comprometidos con Dios. Pero esa idea es errónea y peligrosa. En la Biblia, los mensajes más fuertes llegaron a personas comunes, a corazones que nadie esperaba, a vidas que parecían ajenas a la historia divina. Zacarías, mientras cumplía su turno sacerdotal, recibió la visita del ángel. María, una joven anónima de Nazaret, fue escogida para traer al Mesías al mundo. José, dormido, fue guiado en sueños para proteger al Salvador. Todos ellos fueron alcanzados por palabras celestiales que trastocaron su rumbo. Lo mismo puede suceder ahora. Cuando la voz de Dios viene, no busca títulos, ni prestigio, ni apariencia. Busca disposición, busca un corazón que escuche. Hay quienes han comenzado a experimentar una incomodidad espiritual que no saben cómo explicar. Ya no se sienten tranquilos en lugares donde antes estaban cómodos. Ya no pueden ignorar las escrituras como antes lo hacían. Sienten que cada versículo les habla, que cada mensaje les toca. No es sugestión, es el Espíritu de Dios alineando sus sentidos internos para que puedan recibir lo que viene. En Juan 6:44, Jesús declara: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae. Esa atracción, esa fuerza invisible que empieza a reordenar prioridades, pensamientos y deseos, es la evidencia más clara de que Dios está obrando en lo profundo. Si estás sintiendo ese tirón, esa urgencia, esa incomodidad santa, no la ignores. Es señal de que esta profecía también te incluye. La palabra revela que cuando Dios va a hacer algo grande, primero trabaja el terreno de manera individual. No comienza con las multitudes, comienza con uno que se vuelve, uno que se quebranta, uno que responde. Así fue con Abraham, así fue con Moisés, así fue con Nehemías. Cuando Dios va a restaurar, primero busca a uno que entienda, a uno que se atreva a cargar en su interior una promesa o una advertencia que cambiará el curso de los acontecimientos. Si esta palabra está tocando tus fibras internas, si hay un estremecimiento que no proviene del miedo, sino de una certeza que no puedes negar, entonces ya estás siendo activado. No necesitas verlo todo para saber que Dios está hablándote. Solo necesitas rendirte a lo que ya comenzó en ti. No es necesario que tengas todas las respuestas. La mayoría de los llamados en la Biblia comenzaron en medio de incertidumbre. Lo importante no era la claridad del plan, sino la disposición del corazón. Cuando Dios llamó a Abraham a salir de su tierra, no le reveló todos los detalles, solo le dijo: vete a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. Y él obedeció. Esa obediencia sin garantías fue suficiente para cambiar la historia. Lo mismo puede ocurrir contigo. Quizás no sabes por qué estás viendo este mensaje. Quizás no entiendes del todo por qué te afecta tanto. Pero si tu espíritu responde, es porque Dios ya ha sembrado dentro de ti una palabra que lleva destino, que lleva transformación, que lleva propósito. Las advertencias proféticas no son solo para prevenir, sino también para posicionar. Si algo terrible está por suceder en abril, como ha sido anunciado, entonces esta palabra también contiene instrucciones específicas para aquellos que deben ser preservados. Dios no revela juicio sin antes marcar el camino de protección. En el relato del Éxodo, cuando la última plaga iba a caer sobre Egipto, el pueblo fue instruido para marcar sus casas con la sangre del cordero. Esa sangre no fue una idea simbólica, fue un acto profético de obediencia. Éxodo 12:23 dice: y pasará Jehová hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, no permitirá al destructor entrar en vuestras casas para herir. Esa sangre no tenía efecto por sí sola, tenía poder porque fue obedecida. El juicio venía,
pero había una salida. Siempre la hay para quien oye a tiempo. Cuando una palabra como esta te incomoda, te atraviesa y te hace pensar diferente, es porque ya estás dentro del diseño profético. Dios no pierde palabras. Él no gasta aliento en vano. Si estás siendo tocado por esta advertencia, es porque hay un propósito más grande que debes descubrir. Tal vez tu vida ha estado marcada por confusión, por repeticiones, por ciclos que nunca se rompen. Tal vez llevas tiempo sintiéndote sin dirección, como si nada tuviera sentido. Pero cuando el cielo habla, el caos se ordena. Cuando el cielo apunta, el vacío se llena. No hay identidad más clara que la que nace del momento en el que Dios te habla directamente. Y eso está ocurriendo ahora. En la historia de la redención, cada generación tuvo una oportunidad de responder a la voz de Dios. Algunas lo hicieron y fueron bendecidas. Otras la rechazaron y fueron juzgadas. No hay punto medio. En Deuteronomio 30:19, Dios dice por boca de Moisés: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esa elección no es una formalidad, es una puerta. Una que se abre solo por un tiempo y luego se cierra. Si estás escuchando esta palabra en este momento, esa puerta está abierta para ti. No estás frente a una coincidencia, estás frente a una invitación divina. Esta profecía no está flotando en el aire, está cayendo como una semilla sobre los corazones que puedan recibirla. Dios nunca habla para impresionar, habla para transformar. Y quien permite que su palabra eche raíces en lo profundo, experimenta un cambio que ya no depende de las circunstancias externas. La transformación comienza adentro, primero en el pensamiento, luego en las decisiones, después en el entorno. Así actúa Dios, desde el centro hacia afuera, desde el corazón hacia el mundo. Todo lo que se está moviendo en lo espiritual tiene consecuencias visibles. Si estás siendo llamado en este tiempo, es porque hay algo que solo tú puedes activar. No es una presión, es un privilegio. Dios no llama a los más capacitados, capacita a los que llama. No espera perfección, espera disponibilidad. Isaías, cuando vio la gloria de Dios y entendió la magnitud de su llamado, no se sintió digno, pero al oír la pregunta celestial, ¿a quién enviaré?, respondió: heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Ese momento lo cambió para siempre. Este puede ser tu momento también. No porque tengas todo resuelto, sino porque estás dispuesto a decir: heme aquí. Las advertencias de Dios siempre llevan consigo una porción de revelación personal. Si el juicio viene, si algo está por desatarse, es porque quienes escuchen esta palabra deben posicionarse espiritualmente. No puedes cambiar el mundo si estás desconectado del cielo. No puedes advertir a otros si tú mismo no has respondido. Esta palabra te confronta, sí, pero también te posiciona. Porque Dios no está buscando multitudes pasivas, sino remanentes activos. Hombres y mujeres que comprendan el peso del tiempo que viven y asuman su lugar sin temor. Cada vez que el Señor anuncia algo terrible, también activa a sus escogidos, no para que teman, sino para que lideren, para que intercedan, para que brillen en medio de la oscuridad. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ese resplandor no nace del esfuerzo propio, sino de una respuesta sincera a la voz de Dios. Si esta profecía está tocando tu interior, es porque fuiste apartado para llevar luz en este tiempo. No es momento de ignorar, no es tiempo de postergar. El reloj espiritual está marcando las últimas vueltas antes del cumplimiento. Y si has sido alcanzado por esta palabra, entonces estás entre los llamados a posicionarte.
no por mérito, sino por propósito, no por elección propia, sino por designio eterno, el mismo que escribió tus días en su libro antes de que existieran, el mismo que ahora te dice con firmeza y amor: prepárate, porque abril no será un mes más, será un punto de quiebre, y tú no estás fuera de lo que está por acontecer. Tú estás en el centro del plan. Escucha, responde y permanece, porque esta palabra también es para ti. Si el Espíritu ha hablado con claridad, si las señales ya han sido mostradas y la advertencia ya ha sido proclamada, entonces no queda espacio para la pasividad. El siguiente paso es la preparación. No una preparación basada en miedo o desesperación, sino una preparación santa, intencional, obediente. Lo que viene no será detenido por el ruido exterior, sino por la condición interior de quienes respondan. Porque toda palabra de juicio lleva implícito un llamado urgente a ordenar la vida, a alinear el corazón, a cerrar las brechas que han sido toleradas por demasiado tiempo. Si la profecía ha señalado abril como un tiempo clave, entonces los que escuchan deben actuar ahora, antes de que los cielos se cierren y las oportunidades pasen. La preparación espiritual no es una respuesta emocional, es una disciplina de obediencia. En los días de Josías, el pueblo había olvidado la ley. Las escrituras estaban perdidas, enterradas en el templo, ignoradas durante años. Pero cuando fueron halladas y leídas, el corazón del rey se rasgó y supo que debía actuar de inmediato. No se conformó con saber la verdad, no se limitó a conmoverse. Tomó decisiones concretas, derribó altares, restauró el orden divino y condujo a toda una nación al arrepentimiento. Segunda de Reyes 22:19 lo registra con claridad. Por cuanto se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Jehová, yo también te he oído, dice Jehová. Ese es el nivel de respuesta que transforma advertencias en misericordia. La preparación verdadera nace de un corazón enternecido, no de una estrategia intelectual. Dios no está buscando actos superficiales, está esperando rendición profunda. En tiempos como este, la pureza ya no es opcional. La consagración no puede esperar. El pecado tolerado se convierte en un acceso abierto para la destrucción. En Efesios 4:27, el apóstol Pablo exhorta: ni deis lugar al diablo. Cada espacio sin cerrar, cada puerta entreabierta, cada decisión postergada puede convertirse en un campo fértil para la ruina. Prepararse implica cerrar esas puertas con urgencia, con determinación, con fuego. No hay lugar para la indiferencia cuando la espada ha sido desenvainada. No hay excusa válida cuando el Espíritu está hablando con tanta claridad. La oración debe volver a ocupar el centro, no como un recurso de emergencia, sino como un estilo de vida. Jesús, sabiendo que se acercaba la hora de su entrega, fue al monte a orar con mayor intensidad. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este tipo de oración no nace de la rutina, nace del discernimiento. Jesús no esperó a que lo arrestaran para buscar al Padre, se preparó con anticipación, fortaleciendo su espíritu para lo que estaba por venir. Ese es el modelo. Prepararse no es solo saber lo que viene, es estar fortalecido para enfrentarlo sin claudicar. El ayuno no es un ritual vacío, es una herramienta que quiebra cadenas invisibles, que purifica los sentidos, que agudiza la percepción espiritual. En Joel 2, ante el anuncio del día del Señor, la instrucción fue clara: proclamad ayuno, convocad asamblea. El ayuno es una forma de decir con acciones lo que las palabras no pueden expresar. Es un lenguaje espiritual que Dios escucha con atención. Cuando el juicio está cerca, el ayuno se convierte en una trinchera, no una forma de manipular a Dios, sino una manera de alinear la carne a la voluntad del Espíritu. Es señal de urgencia, de reconocimiento, de humildad.
El perdón no puede seguir siendo postergado. Las ofensas acumuladas se convierten en barreras que impiden el fluir de la gracia. Marcos 11:25 establece una condición directa: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre os perdone a vosotros. No se trata de un gesto moral, sino de una llave espiritual. La falta de perdón contamina, seca, endurece. Y quien guarda rencor mientras se prepara, solo se está engañando. No se puede avanzar hacia lo nuevo arrastrando lo viejo. La limpieza del alma es parte esencial de la preparación. No hay libertad sin perdón, y no hay preparación real sin limpieza interior. Volver a la palabra es más que una recomendación, es una urgencia. El pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, y en tiempos de juicio, la ignorancia se paga con confusión. Salmo 119:105 declara: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra no solo orienta, protege, ilumina, desenmascara las mentiras que distraen y revela los caminos que deben evitarse. Quien se prepara sin la Escritura está caminando en la penumbra. La luz no es opcional cuando el día del Señor se acerca. La vigilancia debe ser continua. Jesús no dijo que velaran de vez en cuando, sino en todo tiempo. Marcos 13:33 lo expresa así: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. La vigilancia espiritual no consiste en paranoia ni en miedo constante. Es una postura firme, activa, sobria. Significa estar atentos a los movimientos del Espíritu, sensibles a su dirección, listos para actuar sin titubeos. El que vela no es sorprendido, el que vela no es desviado. Y en un tiempo como este, donde abril ha sido marcado desde lo alto, no hay mayor garantía de seguridad que la vigilancia constante. El arrepentimiento debe ser profundo y real. No basta con reconocer el error. Es necesario girar por completo en otra dirección. Isaías 55:7 exhorta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Ese volver no es un acto simbólico, es una transformación radical. Es cortar con todo aquello que entristece al Espíritu Santo. Es dejar de justificar, de posponer, de negociar. El tiempo se acorta y el margen de tolerancia se ha reducido. El arrepentimiento no puede ser parcial, debe ser total. La preparación verdadera también implica discernir con quién se camina. Amós 3:3 plantea una pregunta contundente: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Las alianzas cerradas contaminan la pureza que Dios quiere establecer. Hay relaciones que deben cerrarse, caminos que deben desviarse, voces que deben silenciarse, porque no se puede oír claramente al Espíritu si se está rodeado de ruido espiritual constante. La santidad requiere separación, y la separación muchas veces duele, pero es parte del precio de estar listos. Si lo que viene en abril es el cumplimiento de una palabra terrible, entonces los que escuchan deben moverse con premura, no con ansiedad, sino con firmeza. El tiempo no se detendrá y la profecía no se ajustará al ritmo de quienes dudan. La palabra ha sido dada, el cielo ya ha hablado, y los que tienen oídos para oír deben responder con acciones, no solo con emociones. No hay espacio para el adormecimiento, no hay margen para el retraso. La preparación ya no es una opción, es la única respuesta posible. Cuando Dios habla con fuerza, no lo hace solo para advertir, lo hace también para despertar. Lo que muchos interpretan como una amenaza es en realidad una activación. Cada palabra profética que sacude la estructura espiritual de quienes la escuchan está diseñada no solo para corregir, sino para llamar al propósito, a la posición, a la identidad que ha estado dormida.
Si esta palabra sobre abril ha estremecido tu interior, no es solo para que te refugies en temor, sino para que te levantes con discernimiento. Hay algo que debes hacer. Hay algo que solo tú puedes cumplir. Y el cielo ha decidido que este es el tiempo de tu despertar. Dios no permite que un alma sea confrontada por una advertencia sin antes haberla preparado para responder. Lo que parece una sacudida es, en muchos casos, el inicio de un movimiento personal que redirige el destino. En el libro de Jeremías, cuando el profeta aún era joven e inexperto, el Señor le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Esa declaración vino antes del cumplimiento. Fue una activación en un momento crucial. Lo mismo ocurre ahora. Las advertencias que Dios está liberando no son el final del mensaje, son el inicio de un reposicionamiento espiritual que no puede postergarse. Lo que viene requiere más que vigilancia, requiere acción. Hay llamados que han estado dormidos por años, dones que han sido enterrados, asignaciones celestiales que no se han ejecutado por falta de convicción o por temor. Pero este es el momento en que la voz de Dios no solo sacude, sino que despierta. Despierta lo que estaba apagado, despierta lo que parecía perdido, despierta lo que debe ponerse en marcha ahora. El apóstol Pablo, en Romanos 13:11, declaró con urgencia: ya es hora de despertarnos del sueño. Ese despertar no es genérico, es una orden directa del cielo para quienes han sido marcados con un propósito que aún no se ha cumplido. Una profecía terrible que anuncia juicio no es un final para quienes escuchan con reverencia, es el principio de un movimiento que reposiciona a los elegidos. Aquellos que han sentido esta palabra como fuego en su interior no están siendo castigados, están siendo llamados, no para retroceder, sino para avanzar, no para esconderse, sino para levantarse. La palabra no fue enviada solo para advertir del peligro, fue enviada para activar a los que deben influir, liderar, interceder y edificar en medio del caos. Porque en cada temporada difícil, Dios levanta a sus escogidos. Y si tú has sido despertado por esta voz, entonces ya no puedes volver a dormir. Lo que viene no será fácil, pero tu llamado es más grande que cualquier tormenta. Es hora de ocupar tu lugar. Cuando una palabra profética toca la tierra, no solo revela lo que viene, también divide las aguas entre los que creen y los que permanecen indiferentes. Esta no es una temporada para quedarte al margen observando. Abril no ha sido señalado para provocar temor, sino para encender una determinación espiritual que transforme tu manera de caminar. Lo que está por acontecer pondrá a prueba lo que has construido en lo secreto, lo que has decidido cuando nadie te miraba. Porque la verdadera preparación no ocurre en la multitud, sino en el altar personal donde tu espíritu se encuentra con el de Dios. Este es el tiempo de mostrar frutos, no solo palabras. El cielo está buscando evidencia viva de que la semilla cayó en buena tierra. Porque una profecía no cambia tu destino, a menos que tú cambies tu postura. No habrá excusas cuando el día señalado llegue. Solo quedará lo que hayas edificado en obediencia. Abril no es un fin, es una línea de transición. Y quienes crucen con el corazón alineado entrarán en una dimensión de propósito que solo se abre para los que responden con fe radical. Decide hoy de qué lado de la historia espiritual estarás cuando esta palabra se cumpla.